En Colombia la educación nunca ha sido una prioridad para la sociedad, tampoco un punto de encuentro y menos una apuesta de política pública para cerrar brechas. El sistema educativo colombiano refleja la situación de un país que por años ha sido manejado con desidia por las mismas clases sociales acomodadas en el poder desde el nacimiento de la República en el siglo XIX, donde se relega a la educación al último de los planos posibles y se piensa en el país desde las frías cifras del llamado crecimiento económico. La educación pública en Colombia nace ya entrando el siglo XX, en condiciones deplorables tanto para los niños y niñas como para los docentes. Las condiciones económicas del país, la industrialización tardía, el crecimiento de las ciudades, el entorno internacional y la agitada vida política de la primera mitad del siglo XX hizo que se colocara a la educación como uno de los temas de debate. Puede sumarse a este hecho que la educación pública urbana tiene profundas diferencias con la del sector rural, ya que ésta cuenta con menores recursos. En las regiones del país que resultan más alejadas de los centros urbanos, las escuelas sobreviven gracias al impulso de los mismos pobladores. Niños y niñas van a estudiar después de varias horas de camino, en la mayoría de los casos a pie. No cuentan con sillas ni mesas para escribir, en ocasiones no hay servicio de agua o de luz y en otras ni siquiera hay maestros nombrados, por lo que las escuelas permanecen varios meses del año sin clases. Esta segmentación de la sociedad produce como resultado que quienes legislan, toman decisiones y gobiernan con respecto a la educación oficial, la mayoría de las veces no tienen interés legítimo por ella. Sus hijos no van a la educación oficial y sin embargo son los ricos y las clases medias educadas quienes tienen la mayor capacidad y responsabilidad de visibilizar estas brechas y de ayudar a movilizar la opinión pública, empresarios, políticos, académicos, líderes sindicales, directores de medios de comunicación, periodistas, burócratas bien pagos, entre otros, en favor del acceso para todos en una educación de calidad para garantizar el derecho pleno a la educación. A esta problemática se le suman otra serie de problemas, un sistema de salud deficiente, plagado de corrupción, el proyecto de implantar una jornada extendida de clases llamada jornada única, pero sin adecuaciones en infraestructura y sin destinar más recursos. El número de estudiantes por curso que oscila entre 40 y 50 estudiantes, la ausencia de infraestructura y de herramientas básicas para garantizar un nivel adecuado en la adquisición de aprendizajes. Para dar un ejemplo de muchos que existen, podríamos decir, el acceso a Internet en las instituciones educativas es ilimitado e inexistente. En últimas, la educación en Colombia, como en el siglo XIX, sigue siendo precaria. La Constitución política de Colombia expresa que todo colombiano debe ser educado, que es un derecho como colombiano la educación. Pero pongámonos en el plano real. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto que todos los jóvenes tienen el acceso a una educación superior? ¿Es cierto eso? ¿O acaso los jóvenes de las zonas rurales no tienen ese derecho? ¿O acaso en Colombia este tema de gran importancia porque realmente es lo que mueve ahorita al mundo, lo que es la educación? Porque como tenemos entendido, un país sin educación es un país subdesarrollado. Eso está totalmente claro. Entonces, en Colombia solamente tienen el derecho de ingresar a una universidad, de recibir clases, de recibir educación, aprendizaje, las personas con niveles socioeconómicos altos. ¿Qué es lo que pasa con esto? El gobierno pinta un plan de acción con un desarrollo. Pinta ideales que en realidad nunca llegan a las personas más necesitadas. Ideales que creo yo se quedan en habladurías y ya. Creo que de eso se trata el subdesarrollo en que nos encontramos.
Colombia ha sido a lo largo de la historia un país con un alto nivel de violencia, con un alto nivel de analfabetismo. ¿Y por qué es esa idea? ¿Por qué se crea? ¿Por qué es esa realidad colombiana? ¿Por qué nos vulneran ese derecho de nosotros los jóvenes de una educación, de un fácil acceso a ella? ¿Qué pasa? Lo que expresan Tanas Mockus es de gran relevancia para entender esto. La tradición académica es como el SIDA, solo se contagia con el contacto directo. Y expresa muy claramente, y estoy totalmente de acuerdo con él, que si a lo largo de nuestra vida no se ha tenido un maestro en la vida, es muy difícil que usted sea maestro, que nosotros seamos maestros. Si yo no he recibido una educación, es muy difícil que yo exprese algo limpio, algo diferente, algo que cambie o renueve la